Buenos días. Hoy vamos a trabajar con la otra parte, la segunda parte de esta unidad 4. Esta parte tiene que ver con el calor. La otra vez hablamos un poco de la temperatura, ¿verdad? ¿Qué era la temperatura? ¿Qué era la energía interna? Y la parte de las escalas de temperatura, la convección. Hoy vamos a hablar un poco de lo que es el calor. Creo que también calor específico, y si no me equivoco, el asunto de la conservación, si no me equivoco, creo que está ahí. Entonces voy directamente al material. Bien. Entonces, antes de hablar del calor, primero vamos a hablar de lo que es el equilibrio térmico. Si nosotros tenemos dos cuerpos, un cuerpo caliente y un cuerpo frío, vemos que cuando hay un contacto entre esos dos cuerpos, bueno, no es que vemos, pero yo más o menos lo voy a indicar. Cuando hay un contacto entre esos dos cuerpos, lo que es caliente, va al frío. O sea, el cuerpo caliente lo que hace es que le pasa energía al cuerpo frío. Y cuando los dos cuerpos llegan a la misma temperatura, entonces a esto lo que le llamamos es equilibrio térmico. Un ejemplo lo podemos ver cuando nosotros estamos hirviendo agua. Cuando estamos hirviendo agua, ¿qué ocurre? Primero, la olla tiene una temperatura. Vamos a ponerle a esto: primera temperatura, segunda temperatura y la tercera temperatura. Entonces, la candela le transfiere calor a la olla y la olla le transfiere calor al agua. Y ahí se hace una transferencia de calor, ¿verdad? Una transferencia de calor, y vemos que el agua lo que hace es que hierve. Por eso eso es un ejemplo vivo de que el calor va hacia lo que está más frío. El agua estaba a temperatura ambiente y ahora está caliente, ¿verdad? Ahora bien, si lo hacemos al revés, si nosotros tenemos agua caliente y la metemos en un sitio refrigerado, entonces el agua se va enfriando, pero eso es porque el calor se va disipando en el sitio que está congelado, que está enfriando, ¿verdad? Entonces ahí hay otro cambio de temperatura del calor al frío. Por eso es que en un refrigerador no es bueno uno meter cosas calientes, porque ese calor lo que hace es que se disipa dentro del refrigerador y puede causar un poquito de daño. Entonces, ahí eso es lo que vemos. Ese es el equilibrio térmico. Luego, si la candela tiene una temperatura, entonces el agua va a llegar a esa misma temperatura. Ese es el equilibrio térmico. Los dos materiales consiguen el mismo equilibrio térmico. Ahora bien, ya sabemos que la transferencia de energía
la transferencia de calor, ¿dónde está? Transferencia de calor. No lo dice. Bueno, no lo dice. La transferencia de calor es eso, ¿verdad? Cuando hay un equilibrio térmico, cuando está ocurriendo el equilibrio térmico, hay una transferencia de energía entre los pares, ¿verdad? Ok. Pero también, aparte de esto, podemos ver una transferencia de energía, no solamente de esta forma, también la podemos ver por rozamiento. Por rozamiento nos podemos darnos cuenta cuando el vehículo frena, las gomas, el caucho, se calienta, igual que la calle. ¿Por qué? Porque ahí lo que está haciendo es una transferencia de calor. En la calle, la goma, cuando frenan, crean una fricción y esa fricción crea un calor. O sea, ahí también hay una transferencia de energía entre esos pares. Míralo aquí lo dice, cambio de transferencia de calor. Aquí dice que cuando hay un cambio de temperatura, hay una transferencia de calor. Igual como yo ahorita dije aquí, ¿verdad? Muy bien. Seguimos para abajo. Bien, entonces, ya sabemos primero que la temperatura es el promedio de la energía cinética que tienen las moléculas del cuerpo. Esa es la temperatura, ¿verdad? Entonces, el calor tiene que ver mucho con la temperatura. No lo confundan con energía interna de la clase pasada. Es otra cosa. Entonces, aquí dice que el calor es el cambio de energía que hay de un cuerpo a otro, que genera una diferencia de temperatura. El calor viene siendo eso, el cambio de energía que hay de un cuerpo a otro y que genera una diferencia de temperatura. Un ejemplo, cuando a nosotros nos da calor, eso es porque el aire está cambiando de temperatura. Y ese cambio de temperatura genera un cambio de temperatura en nosotros también. Cuando nosotros estamos corriendo, estamos haciendo un cambio de energía interna y ese cambio de energía interna produce una temperatura diferente y por eso es que sentimos calor. Entonces, eso es el calor. Es el cambio de temperatura por la transferencia de energía interna. ¿Cuál es la transferencia? Del aire que nos transfiere energía a nosotros y por eso nos da calor. Igual también cuando nosotros, vamos a suponer, abrazamos a alguien y esa persona nos dice, ay, hace mucho calor, quítate no me abraces. Eso es porque nosotros le estamos pasando energía interna a ellos. Entonces, por eso es que sienten ese calor. Pero también puede ser por rozamiento, ¿verdad? Si nosotros nos sobamos la mano así, sentimos calor en la palma. Y eso es por rozamiento, ¿verdad? Eso ya lo mismo. El calor en el sistema internacional se mide en Joule porque eso es un cambio de energía, pero en realidad las unidades del calor que se utilizan generalmente son lo que es calorías, que eso es lo que más uno utiliza, y la candela. Candela es una unidad de calor también. O sea, lo que nosotros llamamos candela, como la hornilla de la estufa, candela, eso es porque es una unidad. Pero generalmente utilizamos calorías, y creo que aquí en el libro utilizan calorías. Voy más para abajo. Pero aquí. Calor y agua. Las calorías es una unidad de calor y se mide, se define como la cantidad de calor que hay en un gramo de agua. Eso es lo que quiere decir caloría.
la cantidad de calor que hay en 1 gramo de agua. Y a 1 grado Celsius, cuando el agua está a 1 grado Celsius. Pero eso no tiene que ver, eso solamente es una definición. Entonces, nosotros podemos, a ver qué más, podemos encontrar unas variables cuando ya hablamos de calor, que son la variable delta T. Delta T es el cambio de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. También puede estar así. Y la Q, que viene siendo lo que es la cantidad de calor. Esta se mide en Celsius. Y esta se mide en calorías. Entonces también tenemos otra unidad que es la masa. Porque dependiendo la masa es el asunto de la energía interna, ¿se acuerdan? Mientras mayor cantidad, mayor energía interna y esa cosa. Entonces aquí, si nosotros hacemos comparaciones esto es la definición de caloría. En 1 gramo de agua, a una temperatura de 1 grado Celsius, es igual a 1 caloría. Aquí dice, en 2 gramos de agua, a una temperatura de 1 gramo Celsius, es igual a 2 calorías. O sea, que la Q y la M son directamente proporcionales. O sea, que mientras más agua, mayor caloría voy a tener. Mientras mayor masa, mayor caloría. Eso también tiene que ver con nosotros en el cuerpo, ¿verdad? Mientras mayor masa, mayor caloría. O sea, mientras mayor masa tengo, mayor calorías voy a generar cuando estoy haciendo ejercicio. Ok, entonces, déjame ver qué más. Aquí dice muchas cosas, pero no es tan importante. Bueno, miren aquí. Esto que está aquí es una formulita que me compara las calorías, la masa y el cambio de temperatura. Y a esta formulita se le llama la formulita del calor específico. El calor específico viene siendo la cantidad de calor que tienen las sustancias, los materiales, los gases. ¿Por qué? Porque la sustancia, los materiales y los gases, dependiendo qué sustancia sea, qué material y qué gas sea, va a generar una clase de caloría, una clase de calor. O sea, hay materiales, hay sustancias que se calientan más rápido que otras. Por ejemplo, el agua, el aceite, el hierro. El aceite tiene mayor calor específico que el agua, porque el aceite se calienta más rápido que el agua. ¿Oyeron? Por eso es que ustedes ponen agua a hervir, dependiendo de la cantidad de agua, claro. Y el agua tiende a hervir más lento que cuando ustedes echan aceite. El aceite hierve más rápido, ¿verdad? Entonces, eso del calor específico viene siendo eso. Eso es lo tanto que se calienta una sustancia. Sí, la propiedad que tienen para calentarse. Y esa fórmula, eso del calor específico, lo podemos ver aquí, miren. Miren la fórmula ahí, esa es la formulita. Ahí lo dice muy claro, que el calor específico es una propiedad que tienen las sustancias. La propiedad al calentarse.
Hay algunas que se calientan más rápido que otras. Significa que, por aquí, míralo aquí. Míralo aquí. Míralo aquí. Aquí dice, primero, aquí dice que el agua, para el agua, déjame ver, para el agua elevar 1 grado Celsius, su temperatura necesita 1 caloría. O sea, que para que el agua aumente de, vamos a suponer, de 23 grados Celsius hasta 24 grados Celsius, necesita 1 caloría para aumentar. ¿Qué significa? Que de 23 a 34 necesita 11 calorías. ¿Verdad? Recuerden que es una unidad de calor. Pero miren el aceite. El aceite requiere menos de la mitad del agua. O sea, que si yo tengo el aceite a 23 grados Celsius y lo quiero aumentar a 34, yo requiero alrededor de 5 calorías para que el aceite aumente de 23 a 34. O sea, un poquito menos de la mitad del agua. Por eso es que el aceite se calienta más rápido que el agua, porque requiere menos calorías. Y miren el vidrio requiere menos todavía. O sea que para que el vidrio aumente de 23 a 34, posiblemente solamente necesite una caloría. Por eso es que el vidrio se calienta rápido. El vidrio desde que le da el sol, se calienta rápido. Por eso mismo, porque requiere menos calorías que otro. Y así, miren, aquí tenemos una tabla de calor específico. El calor específico, ahí lo dice, son calorías sobre gramo por temperatura, eso es Kelvin. O sea, 1 gramo por 1 grado Kelvin. Eso se puede convertir a kilogramo por Celsius también, se puede convertir. Pero aquí está en Kelvin. Entonces, estos numeritos que están aquí, esos numeritos que están ahí, son el calor específico que tienen esas sustancias. Recuerden que el calor específico es el calor, la Q, entre la masa por temperatura. Y este es el numerito del calor específico. Nosotros podemos sacar el calor específico de una sustancia si nosotros tenemos el calor que se le transfiere, que es la Q, la masa de esa sustancia y la temperatura, aunque está. O sea, vamos a suponer. Sabemos que el calor específico es una propiedad que tienen ¿cómo se dice? Los cuerpos, ¿verdad? Y si nosotros sabemos el calor específico del agua y aquí ponemos la cantidad de agua que yo quiero sacar, que yo tengo, y aquí tengo la temperatura a la que está el agua, yo puedo buscar cuánto calor se está transfiriendo a esa agua. Solamente con esa dos. Si la temperatura aumenta, esa Q que está ahí arriba también aumenta. Si la masa aumenta, la Q también aumenta, porque son directamente proporcionales. Las que son inversamente proporcionales es la C, con la M y la Q y la T. ¿Por qué? Porque si la temperatura aumenta, el calor específico disminuye. Y así sucesivamente. Bueno, pero eso ya lo podemos ver en los ejercicios después, ¿verdad?
Esto es lo que tiene que ver con el calor específico. Entonces aquí lo dice que la cantidad de calor que se absorbe o que se cede por cada unidad de masa y por cada cambio de grado de Celsius es distinta para cada sustancia. O sea, la cantidad de calor que absorbe o que cede es la propiedad que tiene la sustancia o el material o el gas con relación al calor específico. Calor específico. O sea que cuando ustedes calientan agua o calientan aceite, la propiedad es de que el aceite se calienta más rápido porque absorbe más rápido el calor. Eso tiene que ver con el calor específico. Ok. Ya. Bueno, esto es lo del, yo creo que podía decirlo, lo que es la calorimetría. Si se dan cuenta ahorita, teníamos la ecuación del calor específico. Pero si nosotros despejamos la Q, recuerden que la Q es la cantidad de calor que se transfiere. La cantidad de calor que se transfiere. Entonces, aquí podemos hablar de lo que es la calorimetría. La calorimetría es determinada por el calor específico de un cuerpo y este procedimiento se usa con un aparato, se hace con un aparato que se llama el calorímetro. El calorímetro es como este que ustedes ven aquí. Espérenlo, este es el calorímetro. Aquí yo tengo la sustancia. Aquí tengo la sustancia. Aquí tengo una especie de caldera donde se calienta, esto se calienta aquí. Y lo que hace es que transfiere el calor de aquí para acá. De aquí para acá. Esto que ustedes ven aquí, dando vuelta, es déjenme ver cómo que le llaman. Es un agitador, mírenlo, un agitador. ¿Para qué es el agitador? El agitador se utiliza para que el agua o la sustancia que está aquí alrededor se vaya moviendo y eso crea una energía cinética. Y eso lo que crea es que el calor que viene de aquí adentro, esa energía interna que viene de aquí adentro hacia aquí afuera, se equilibre con el agua o el material que está, o la sustancia que está corriendo. Entonces, eso lo que ocurre es una energía interna, eso lo que ocurre es ¿cómo que se dice? Un equilibrio térmico en esa sustancia que está ahí. Y ese equilibrio térmico significa que el agua que está aquí se va a calentar igual que lo que está aquí adentro. Ahí genera lo que es el equilibrio térmico de una vez, esa paletica que va moviendo. Entonces ahí me mide una temperatura. Y a esa temperatura es como el punto de equilibrio de calor interno que esa sustancia genera o que aguanta. Entonces, ese es el calorímetro. El calorímetro es un aparato que sirve para medir el calor específico y la transferencia de calor que está ocurriendo en una sustancia. Más o menos por ahí. Déjame ver qué más. Bueno, con el calorímetro lo que ocurre es lo siguiente, miren, esta energía y esta energía, esta es la energía
de la sustancia que está alrededor de la caldera y esta es la energía de la sustancia que está dentro de la caldera. Ese menos que ustedes ven ahí, lo que señala es que, que está transfiriendo el calor. Y este que está de más significa que está devolviendo el calor. Es como el equilibrio térmico. Eso es lo que tiene que ver el equilibrio térmico. Pero ya esto lo voy a explicar para la próxima, pero no me da tiempo. Esto es con relación a la conservación de la energía interna. Okay. No me da tiempo para explicar eso. Bien, ahora lo dejamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta con esto? Vamos a ver. ¿Alguna pregunta con relación a esto? Muy bien. No hay ninguna pregunta. Vamos a tirarnos la foto, por favor, porque ya me queda solamente un minuto.